Sobre estos temas, vacaciones, Semana Santa y el tema de la pandemia, y lo hacemos de la mano de la doctora Lauriane Jiménez Faibi, coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias, doctora. A ver, dime una cosa, llevamos meses diciendo que estamos viviendo una situación crítica. Meses, meses, ya llevamos un año y una tras otra decimos, estamos en el pico, estamos en el momento más crítico. ¿Estamos en este momento en un momento crítico? Estamos en un momento muy crítico, sí. Posiblemente en la antesala del que podría llegar a ser el momento más crítico que hemos visto de la pandemia hasta ahora. Sí. Si va a ser el más crítico de todos, pues eso no lo podemos predecir porque la situación tiende a ir empeorando cada vez. Entonces no sé si será el más crítico de todos, pero hasta ahora estamos en la antesala del peor momento. Pese a que ya hay vacunas, pese a que los contagios han ido disminuyendo y afortunadamente también las muertes han ido disminuyendo, pese a ello estamos en la antesala. Sí, correcto. Es decir, en México la pandemia nunca ha sido controlada. Hemos tenido, cuando se dice equivocadamente que nos espera la tercera ola, no es una tercera ola, es un segundo repunte. Vamos a hablarlo claro. Estamos en una sola ola. Nuestro país nunca ha controlado la pandemia suficiente para decir que hemos tenido diversas olas. Tuvimos una ola que empezó por ahí vamos a decir, empezaron a escalar los contagios por ahí de abril o mayo del año pasado, llegamos a un punto alto que fue agosto, de ahí empezó a disminuir un poco, se estabilizó en una meseta, pero nunca disminuyó, es decir, en un punto muy alto se quedó septiembre, octubre, hasta que en noviembre volvió a escalar. Esa fue la primera escalada, que fue a finales del año pasado, principios de este año. Ahora lo que sucedió es disminuyen ligeramente los contagios, se queda otra vez en una meseta, nuevamente en un punto muy alto, y ahora pues va a venir otra escalada. La situación es que cada escalada es peor que la anterior. Esto es lo que ha pasado en todo el mundo, no tiene por qué ser distinto en México. ¿Esa nueva ola tiene que ver con la Semana Santa? No necesariamente. Esto es un concepto que se tiene equivocado porque se trata de desviar la atención hacia es culpa de la gente. La gente tiene mucho que ver, nosotros la población tenemos mucho que ver sin duda, influimos mucho en cómo la pandemia va avanzando, sí, pero esto tiene que ver con otros fenómenos, es decir, ahorita es como si hubiera sido ya un tsunami que ya viene en camino, la ola viene en camino, es decir, pero la Semana Santa, esto de que la gente salga de vacaciones, se relaje, no use el cubrebocas, no crean en lo que está pasando, etcétera, pues solamente va a ser el golpe peor, es decir, va a ser más grave la ola que ya viene en camino. Entonces, no va a ser consecuencia directa de lo que está ocurriendo, lo que empieza a pasar en las vacaciones de Semana Santa, pero sí, definitivamente, pues la relajación durante las vacaciones puede hacerlo todavía peor. Déjame preguntarte algunas dudas que nos han hecho llegar a Mega Noticias TVC. Estamos de acuerdo en que se está viviendo un momento que para muchos es de esperanza con la llegada y la aplicación de las vacunas. No han sido muchas, pero ya hay un importante número de mexicanos, al menos con una dosis. ¿Es la vacuna la solución? No, o sea, así tajantemente no. Es una solución, una posible solución a mediano y largo plazo. Lo que se sigue manejando como un discurso que es mentira, es una retórica falsa, es una mentira hacerle pensar a la gente que el efecto de la vacunación es un efecto inmediato, es decir, que conforme se vacunen unas pocas personas o unas miles o cientos de miles de personas, esto tiene un efecto inmediato sobre el avance de la pandemia. Esto es absolutamente falso. Es decir, el efecto de la vacuna va a venir si podemos vacunar a una proporción suficientemente grande de la población, el efecto vendrá a mediano y largo plazo.
no es un efecto inmediato. Quiero dar un dato muy duro que es muy claro. En el planeta hoy, el único país que está logrando utilizar la vacunación como una herramienta para controlar el avance de la pandemia, es decir, detener el avance de la pandemia en su territorio, es Israel. Israel lo está logrando porque tiene a más del 65% de su población con el esquema de vacunación completo ya administrado, ¿ok? Salvo Israel, no hay un solo país en el mundo que ahorita pueda pensar que la vacunación es un mecanismo para detener la progresión de la pandemia en este momento. Ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos ha vacunado entre 1 millón y 3 millones de personas al día desde que entró el presidente Joe Biden a la presidencia. A la presidencia, ¿no? Entonces, ni siquiera Estados Unidos, porque en cifras, en la proporción, Estados Unidos, con toda esa cantidad de vacunas que está poniendo diario, solo ha vacunado aproximadamente al 26% de su población con el esquema completo de vacunación. Hasta que no se tenga una proporción muy grande de la población que rebase el 50%, la vacunación no sirve como herramienta para detener el avance de la pandemia. Lo que sirve para detener el avance de la pandemia es detener la propagación de los contagios. A ver, dime una cosa, ¿de qué me protege y por cuánto tiempo me protege la vacuna? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Una parte sí se puede contestar y la otra no. ¿De qué protege? Las vacunas que ahorita se están administrando contra COVID-19 protegen a la persona de padecer la enfermedad de forma grave, es decir, y de morir de la enfermedad. Entonces, tienen una protección muy efectiva contra las formas severas de la enfermedad, pero no necesariamente protegen contra la infección. Es decir, una persona vacunada podría todavía ser susceptible a infectarse y por ende a contagiar la enfermedad. Lo que puede ser es que ahora sea ya vacunado, puede infectarse y padecer la enfermedad de forma asintomática, es decir, sin que llegue a ser grave o llegue a la muerte, vamos a decir. De eso protegen las vacunas. Hoy por hoy no se tiene la certeza de cuánto tiempo va a durar la inmunidad que las vacunas confieren. Es decir, se tienen aproximaciones, mas no se tiene la certeza. Para saber que las vacunas tienen una inmunidad que dura 2 años, los ensayos de fase 3 tienen que llegar a los 2 años. Para saber que duran 5, tienen que llegar a 5 años. Y como todo mundo sabe, la pandemia inició en diciembre de 2019, queriendo decir que todavía no transcurren los 2 años. Hasta ahorita, las personas que fueron vacunadas en los ensayos clínicos de fase 3 con las vacunas de Pfizer y Moderna, aparentemente continúan teniendo inmunidad, queriendo decir que esto es una buena seña, queriendo decir que la inmunidad probablemente dure más de 1 año. Ahora, ¿cuánto tiempo más de 1 año? Hoy no lo sabemos. Ahora, eso implicaría, doctora, que posiblemente habrá que hacer una revacunación como lo que se hace con la influenza, vamos, cada año lo hacemos. En esta no sabemos todavía cada cuándo, pero te pregunto, ¿da lo mismo si yo me vacuné con Sinovac y el próximo año o la próxima vacuna me pongo AstraZeneca? ¿Implica algo? No, en ese caso sí se podría cambiar la vacuna. Es decir, lo que no se debe hacer, y que digan lo que digan quien lo diga, lo que no se debe hacer es mezclar las vacunas dentro del esquema de vacunación. Es decir, si usted se aplicó AstraZeneca en primera dosis, aplíquese AstraZeneca en segunda. Si se aplicó Pfizer, aplíquese Pfizer en segunda dosis. Esa es la recomendación universal, ¿ok? Ahora, sí, todas las farmacéuticas ya están pensando que vamos a tener que tener refuerzos periódicos de nuestro esquema de vacunación inicial, queriendo decir que yo ya hice mi esquema de vacunación con Pfizer, vamos a decir, tengo mi primera, mi segunda dosis, ok.
Ahora, si la recomendación va a ser cada año, o cada año y medio, o cada 2 años, o cada 5 años, ponernos un refuerzo, ese refuerzo podrá hacerse con otro tipo de vacuna que también proteja contra COVID-19. Ya en el esquema de que dentro de X años o X meses posterior al esquema inicial, sí se puede hacer. Por eso es que ahorita se le está recomendando a la gente, cuando la gente pregunta, ¿cuál es la mejor vacuna para ponerme ahorita? La respuesta es muy clara. La mejor vacuna es la que tiene usted disponible. La que le ofrezcan y tenga usted acceso a esa vacuna, esa es la que debe ponerse. Ahorita no sabemos, eventualmente vamos a saber si algunas vacunas se tiene pues la predicción de que la vacuna de Sinovac seguramente va a tener una protección de menor tiempo que el resto de las vacunas, porque es una vacuna es una vacuna atenuada y estas vacunas tienden a tener una inmunidad menos duradera, proporcionar una inmunidad menos duradera. Entonces, pero hoy por hoy, es decir, quizá la de Pfizer o las vacunas de RNA mensajero duren 5 años, no lo sabemos. Y tal vez la de Sinovac va a durar 4. Es decir, no es trascendente hoy ese problema. Es decir, en la vacuna que tengan disponible, vacúnense con esa. Ahora, cuando nos venga el refuerzo y sepamos qué tan seguido necesitamos reforzar, bueno, si ya sabemos que hay X o Y vacuna que es mejor porque confiere inmunidad más larga, porque protege mejor contra las variantes nuevas que se están propagando, por cualquier motivo, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya con el refuerzo podemos tener esa vacuna que nos gusta más. Hoy, en esta situación de emergencia, lo que es importante es que todos nos vacunemos. ¿Y cuál es la que debemos ponernos? La que tengamos disponible. Porque lo que es importante recordar es que todas son seguras. Es decir, si hubiera un problema de seguridad, ahí no se podría dar esa recomendación. Pero hoy por hoy, todas son seguras. Entonces, pues van a tener sus bemoles conforme pase el tiempo. ¿Qué tal vacuna va a tener mejor protección contra las variantes que se propagan en X sitio? ¿Que dura más la inmunidad? Bueno, ok, entonces en el refuerzo ya podemos ponernos esas que son mejores. Hoy por hoy, pónganse la que tengan disponible. Lori-Ann, doctora, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. Con todo gusto, un placer estar en el programa, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno.